Ciencia y espiritualidad, impacto en la salud, parte 2. Dentro de nuestro cerebro tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas, es decir, un 1 con 11 ceros detrás, y si observamos cada una de las conexiones entre neuronas, la sinapsis, tenemos un 1 con 14 ceros detrás. Existen más conexiones en el cerebro que estrellas en las galaxias. Por eso van a escuchar frases como, por ejemplo, tú tienes un cerebro capaz de mucho, mucho más. Y esto origina un enorme potencial. Por un lado, en Internet ven imágenes como esta, tú puedes lograrlo, eleva tus expectativas. Y por otro lado, monjes budistas que nos dicen, baja tus expectativas. Por otro lado, unos nos dicen, sueña a lo grande, y otros dicen, vuele bajo. Otros dicen, piensa a lo grande, y otros dicen, quien piensa a lo grande tiene a equivocarse a lo grande. O, de manera más elocuente, piensa a lo grande y verás la hostia que te pegas. Entonces, estas parecen posiciones antagónicas. ¿Cuál de estos dos caminos, aparentemente contradictorios, debiéramos tomar? Para ello vamos a analizar la diferencia entre la realidad y nuestra percepción. Por un lado existe una clara distinción entre la realidad virtual, que es esta realidad que vemos en estos aparatos, y por otro lado está la verdadera realidad, por ejemplo, este accidente real que ocurrió en Ontario el mes pasado. Entonces, esta realidad virtual es la ejecución de un programa que escribió un programador, es decir, que detrás de esta realidad virtual hay un cerebro humano. Y entonces la pregunta es, ¿en qué medida lo que percibe el cerebro humano es real? Una parte de la respuesta es que lo que percibimos los humanos es otra realidad virtual. No es un programa escrito por un programador externo, sino que nosotros mismos somos los programadores. Nuestra mente es quien programa esta realidad virtual. Y la distancia entre la realidad tal cual es y la realidad virtual que percibimos es enorme. Y esa distancia, según el budismo, crea enorme cantidad de problemas como ansiedad, infelicidad, miedos, etc. Y esta parte respondería a la primera pregunta, ¿cuál es el origen principal de nuestros problemas? Entonces lo que vamos a hacer ahora es justificar por qué motivo esta distancia entre la realidad y lo que percibimos es enorme. La distancia entre la realidad tal cual es y nuestra percepción. Por un lado tenemos la mente consciente, asociada a la limitada realidad que percibimos, como por ejemplo estar contentos, estar nerviosos, etc. Y por otro lado está la mente subconsciente, que en términos de información es mucho mayor que la mente consciente. Es decir, por un lado tenemos nuestra mente consciente y por otro lado nuestra mente subconsciente. Pero también forma parte de nosotros mismos el ADN, que se divide en codificante y no codificante. Esta diferencia de codificante y no codificante la pueden ver con bastante detalle en esta conferencia, cuyo link les dejo en la descripción. Y que lo vamos a ver con más detalle en este curso de posgrado que comienza el 31 de mayo. Y en este curso, además de ver estos temas, vamos a ver todos esos contenidos mínimos que también se los dejo en la descripción. Pero de manera muy simplificada, este ADN es otro programa escrito en otro lenguaje que comenzó a escribirse hace más de 3.000 millones de años y va reescribiéndose de generación en generación. Mientras que este otro programa es un programa que escriben nuestras neuronas y deja de existir cuando fallecemos. Entonces, si miramos más en detalle el ADN, dentro del ADN tenemos Aníbal, Troilo, Carlos, Gardel, como lo aprendimos en la secundaria. Y si miramos en detalle este Carlos, vemos que no es un Carlos, sino que es una citosina. Y si vemos más en detalle uno de los átomos que forma esta citosina,
vemos que tiene esa forma, el átomo de oxígeno, según el modelo de Born. Y si vemos en detalle este electrón, que en este modelo de Born sería como una partícula que gira alrededor del núcleo, sin embargo es algo mucho más complejo que ello. En este experimento se emite una fuente de luz por aquí, y aquí hay dos ranuras. Esto sería como piedritas que van cayendo en una piscina, y entonces van formando olas, y cuando pasan por las dos ranuras se producen olas que producen interferencias entre sí, y entonces se ve esta figura que se llama patrón de interferencia. Bien, si ahora lo que emitimos son electrones, si estos electrones fueran partículas, tendrían que pasar o por esta ranura o por esta ranura. No debieran producir interferencia porque no debieran comportarse como ondas. Sin embargo, cuando hacen el experimento, ven que se comporta como ondas y produce un patrón de interferencia, como en el caso de la luz. Es decir, que los electrones en su estado natural son ondas. Esto lo pueden ver en el experimento de las dos ranuras, y hay varios videos en internet. Por eso, como dice Tesla, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. O como dice Einstein, las ondas que se mueven dentro del campo es la única realidad. Y solo cuando hacemos una observación en este experimento, entonces el electrón elige pasar por una u otra ranura, y entonces mediante la observación uno puede, por ejemplo, ver el ADN. Pero en su estado natural, todas las cosas son ondas que se mueven en campos. Entonces el origen de nuestros problemas, según el budismo, es que nos identificamos con esta realidad que en términos de información es muchísimo, muchísimo más pequeña que esta realidad tremendamente más compleja. Entonces nos identificamos con esta realidad, y sin embargo todo esto tremendamente complejo, más todo lo que no se sabe, es lo que realmente somos, el verdadero yo o el yo superior. Es decir, esto es lo que creemos que somos, y esto es lo que verdaderamente somos. Entonces, a partir de este análisis, de esta gigantesca diferencia de información entre lo que creemos que somos y lo que realmente somos, vemos que existe un gran potencial. Y la pregunta es, ¿cuál es el camino que podríamos seguir para alcanzar este tremendo potencial? Y eso es lo que vamos a ver en el próximo video. Y eso nos va a ayudar a dilucidar cuál de estos dos caminos debiéramos tomar.